Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les habla el suscrito señor Jesús María Enríquez. Hoy pues 14 de abril, viernes 14 de abril, año 2023. La verdad que me voy a referir a un tema de actualidad, a un tema casi que de corrupción política, de discriminación política, estigmatización política para las víctimas en situación de desplazamiento forzado, que somos un poquito más de 10 millones. Inscritos hay más de 9 millones 700 en el registro único de víctimas. Y no tenemos partido político. Esto es inconcebible. Hay casi 29, 30 partidos políticos con personería jurídica, incluyendo la del guerrillero y corrupto e inescrupuloso Carlos Eduardo Caicedo Marte, el de Gustavo Petro y otros partidos políticos que en realidad no merecen tener personería jurídica. A excepción, por ejemplo, el de Colombia Justa y Libres, que es un movimiento cristiano de buenas costumbres, dirigido por el senador Ricardo Arias Mora, un gran señor, un gran hombre, un hombre de cultura, un hombre honesto, y de pronto pues debería estar en el Senado de la República. Hoy no está. Ha intentado ser alcalde de Bogotá, candidato a la presidencia, pero le han puesto talanquera porque es un hombre honesto, un hombre cristiano, un hombre que cree en Jesús y cree en Dios Padre. Pero volviendo al tema de nosotros los desplazados, sí es injusto que las víctimas estemos sin personería jurídica y no tenemos apoyo económico ni del Estado para la creación del partido político que he propuesto yo, Jesús María Enríquez, desde el año 2010. He insistido e insistentemente sigo insistiendo ante el Consejo Nacional Electoral y ante la primera autoridad de la República de Colombia, el actual presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, a quien ya tengo denunciado en la comisión de acusaciones por omitir hacer cumplir los derechos de las víctimas del conflicto armado y la ley de víctimas 1448 del 2011. Hasta ahora, casi 9 meses en la presidencia, y el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego hace caso omiso a las necesidades de los 10 millones de víctimas sobrevivientes en situación de desplazamiento forzado en la República de Colombia. Se le ha pasado hablando de paz total, pero discrimina a las víctimas, estigmatiza al suscrito Jesús María Enríquez, y prácticamente Gustavo Petro Urrego me tiene una persecución a mí y a la familia Enríquez. Laboral, política, académica y económicamente, Gustavo Petro se ha convertido en un problema para la familia Enríquez y especialmente para el suscrito señor Jesús María Enríquez. Esperemos que la comisión de acusaciones lo destituya por violar los derechos a las víctimas del conflicto armado y específicamente y concretamente a mí, a Jesús María Enríquez. Ok, pero volvamos con el tema de las personerías jurídicas para la constitución del partido político de desplazados y víctimas de la República de Colombia. Petición que he realizado legalmente desde el año 2010 y hasta la presente el Consejo de Estado siempre me dice lo mismo ya, que no hay plata, que no hay plata, que no hay plata y que no hay plata para las víctimas. Pero sí hay plata para los partidos políticos terroristas, como sucedió con AFAR, que siendo terroristas y narcotraficantes, ahora son un partido político y que tienen congresistas. Nadie los eligió, fue por decreto. A nosotros nos dieron 16 curules de paz y quedaron en manos de guerrilleros y paramilitares. Concretamente la mía, que me gané legalmente, porque me la gané en las urnas, me quitaron la curul de paz y se la entregaron al Yoyo Tobar, al hijo del paramilitar Jorge Rodrigo Tobar Pupo, alias el Jorge 40. ¿Quién la tiene? Jorge Rodrigo Tobar Vélez, alias el Yoyo Tobar. Inaudito, inconcebible que eso suceda, pero peor aún que no tengamos personería jurídica, que le sean una talanquera, una vaca muerta, el Consejo Nacional Electoral, para que Jesús María Enríquez no sea el legal vocero del partido político de las víctimas del conflicto armado en situación de desplazamiento forzado en la República de Colombia. Eso es ilegal, eso es inconstitucional, y por eso hoy, viernes 14 de abril del año 2023, le estoy manifestando al doctor Gustavo Petro Urrego, al Consejo Nacional Electoral y a todas las autoridades de la República de Colombia que las víctimas del conflicto armado también necesitan tener su partido político legalmente y constitucionalmente
tal y cual como lo establece la ley y la Constitución Política de la República de Colombia. El artículo 3 así lo dice: tenemos derechos, y sobre todo nosotros, las víctimas, somos el centro de atención de los acuerdos de paz suscritos en La Habana, Cuba, y lo violó el presidente Iván Duque, lo está violando el presidente Gustavo Petro Urrego, y lo sigue violando ahora con el cuento y que la paz total, pero excluye a los desplazados, excluye a las víctimas, y a mí especialmente, que soy el vocero principal, me tiene excluido. Tienen temor de que Jesús María Enríquez llegue al Congreso, tienen temor de que Jesús María Enríquez cree el partido político para víctimas del conflicto armado en Colombia, y eso lamentablemente es una persecución política para que el partido político de las víctimas no prospere. Por eso hoy le estoy exigiendo a Gustavo Petro, al Consejo Nacional Electoral de la República de Colombia, más respeto y más igualdad para nosotros las víctimas. Se lo digo yo, Jesús María Enríquez. Así como están pululando tantos partidos políticos que no tienen capacidad política ni honestidad, nosotros las víctimas sí la tenemos. Somos 10 millones de desplazados y exigimos respeto por nuestros derechos políticos. Se lo digo yo, Jesús María Enríquez, y espero que el Consejo Nacional Electoral pida las ayudas económicas para que nosotros podamos constituir nuestro movimiento político sin talanquera, sin persecución política, sin resentimiento y sin odio. Se lo digo yo, Jesús María Enríquez. He metido tutela, he metido cuántas peticiones, ya ni me acuerdo, pero son más de 100 peticiones solicitando, presentando las pruebas, y el Consejo Nacional Electoral, asimismo las demás autoridades como la Procuraduría, hacen caso omiso y no están dando la asistencia jurídica y técnica y económica que necesitamos los voceros de víctimas para socializar nuestro partido político. A mí me ha tocado hacerlo solo me he gastado una cantidad de dinero socializando este proyecto. No he encontrado eco ni en unidad de víctimas, ni en ninguna entidad política, ni en ningún partido político, ni en ninguna de las entidades de las 3 ramas del Poder Público Estatal, mucho menos en el Consejo Nacional Electoral, ni en la Registraduría, ni en el Consejo de Estado. Ahora espero que la comisión de acusaciones en la investigación, en el proceso disciplinario que seguimos contra Gustavo Francisco Petro Urrego, me dé la razón y se ha destituido del cargo fulminantemente el presidente Petro por violar los derechos políticos al suscrito Jesús María Enríquez. Bueno, mi gente, no es más por hoy, y espero la comprensión de todos los ciudadanos colombianos, porque no se trata de persecución política contra Gustavo Petro, ni contra Álvaro Uribe Vélez, ni contra Iván Duque. No, señor, se trata de defender los derechos de las víctimas del conflicto, como lo he hecho, como lo sigo haciendo y como lo seguiré haciendo hasta el día de mi muerte, hasta el día que Dios me recoja. Así de sencillo. Mientras tanto seguiré de pie, con mi frente en alto, luchando y defendiendo a las víctimas, como lo he hecho siempre. ¿Ok?